Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo en la hora que nos estén escuchando. Les saluda su amigo Fernando Hernández desde La Resistencia, un espacio libre de pensamiento, libre de opinión, en donde platicamos acerca de algunos temas que aquejan a nuestra sociedad, principalmente la Ciudad de México y obviamente al país en general. Y hoy quiero hablar acerca de cómo de manera unilateral el gobierno nos está tratando de robar nuestra historia y principalmente a las nuevas generaciones. Esto va, esto es por lo que ocurrió ayer, precisamente. Eh, el día de ayer la alcaldía de Cuauhtémoc retiró de un parque que está al lado del Museo de San Carlos un par de estatuas de Fidel Castro y de Ernesto Guevara que estaban ahí, de adorno. Y no significa que yo quiera decir que avalo todo lo que estos personajes hicieron. Pero finalmente tu ideología o tus creencias políticas no tienen nada que ver en que eres un gobernante que debe respetar algunas cosas. Yo debo decir que en mi juventud leí mucho sobre Ernesto Guevara, sobre Fidel, devoré muchos libros cubanos y no cubanos sobre su historia. El diario de Che en Bolivia lo devoré. Y, y pues bueno, finalmente uno como joven pues tiendes, ¿no? a seguir hacia otros personajes de la historia. No quiero decir que con esto avale toda su manera de actuar de ellos, jamás lo haría. Al contrario, estoy en desacuerdo con lo que hicieron al final de cuentas. Bueno, en este caso Fidel. El Che se fue unos años después de la revolución, del triunfo de la revolución, él se fue precisamente a combatir a Bolivia, ¿no? Que fue donde murió finalmente en 1967. Entonces, realmente, pues, digamos que el culpable del desastre que ocurre en Cuba posteriormente es Fidel Castro. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que la alcaldía dice, pues vamos a quitar estas estatuas porque no nos representan y porque estamos en contra de lo que hicieron. Está bien, están en su derecho. Pero, finalmente, los dos personajes forman parte de la historia, no de México, mundial. Entonces, tú para poder criticar algo, debes de conocerlo. Entonces, imagínense cualquier joven o niño que pase por ahí o que pasaba por ahí, veía las estatuas y se preguntaba quiénes son esos dos señores. A lo mejor a alguno le entró la curiosidad para ponerse a buscar en las redes, en la red más bien, quiénes eran Fidel Castro y quién era Ernesto Guevara. A lo mejor. Y eso, al final de cuentas, te genera que las nuevas generaciones estén interesadas por la historia. Y, y me brincó mucho porque en los últimos años los gobiernos de la Ciudad de México han implementado ese tipo de acciones, ¿no? No estoy a favor de esto, lo quito. Pasó hace unos años, ¿no? Apenas, hace poco, con la estatua de Cristóbal Colón que estaba sobre Reforma. Esa estatua que fue inaugurada en época porfiriana. Que de hecho no es la única que hay en la ciudad, ¿eh? Hay otra a unos cuantos metros de ahí, por decirlo algo, frente a lo que era la estación de Buenavista, donde ahora está la alcaldía Cuauhtémoc, precisamente ahí está una estatua de Colón, que será la original que se iba a poner, pero que al gobierno bueno, a Porfirio Díaz no le gustó y mandaron a hacer otra, que fue la que quedó en Reforma. ¿Qué pasa? Llegan estos gobiernos de izquierda, que se dicen muy defensores de nuestros orígenes, del indigenismo, de no sé cuántas cosas, dicen vamos a quitar al genocida de Colón, al asesino, porque gracias a él violaron indígenas, mataron indígenas. Pero finalmente Colón no venía con esa intención. Esa es una. Dos, él es parte de nuestra historia. Y no solamente la historia de México, historia en general de todo el continente americano. Sí, él abrió las puertas para que llegaran españoles, ingleses, portugueses, franceses, holandeses, que llegaran a conquistar, sí, sin duda. Pero estamos hablando de una época en la cual así eran los reinos, por decir, porque muchos eran reinos, así eran los estados, conquistadores. A eso se dedicaban. Los españoles se dedicaron a amasar riqueza. Los ingleses, por su parte, se dedicaron a expandirse hacia otras partes para crear, construir, y así.
Pero yo creo que, yo no me imagino a Colón pensando cuando descubre en las Indias, porque él siempre pensó que había descubierto la India, ¿no? Había llegado a la India, pues vamos a violar indígenas, vamos a matar indígenas. No, fue algo que se fue dando, finalmente, se fue dando. Y de ahí se genera, pues, el cruce, este cruce de grupos, de razas, ¿no? Españoles con indígenas y más todos los que vinieron después, ¿no? Entonces, nuestro país finalmente es una mezcla de eso, de todo eso que hubo de mezcla de razas. No somos una raza pura, por decirlo así. Tenemos de todo. Hay desde españoles, ingleses, franceses, negros, indígenas, o sea, hay de todos. Bueno, afrodescendientes, ¿no? Porque con eso de que ya es mal visto que se les diga negros, pero bueno. Entonces, eso ya está conformado nuestro país. Y es algo que no podemos negar, no podemos evitar esa historia. Y por más que lo quieran maquillar de que los indígenas eran la mejor raza y que nos vinieron a matar, no es cierto, señores, no es cierto. ¿Por qué los tlaxcaltecas y otros grupos étnicos de ese entonces se unieron a los españoles? Porque los mexicas los tenían sometidos. Eran un pueblo bárbaro, guerrero, que los tenía sometidos a impuestos. Que ellos sí, para que vean, mataban gente. Hacían esclavos y los mataban. Agarraban a las mujeres y las mataban como sacrificio. Pero eso es lo que ellos, las actuales, en la actualidad dicen, eso es lo que queremos que regrese, ¿no? Qué bueno qué mal, más bien que los españoles llegaron a acabar con todo eso, que esas eran nuestras tradiciones. Pero no. Entonces, yo lo que voy es de que finalmente tú al quitar esa estatua, pues le quitas identidad. O sea, además era un símbolo de la ciudad. El Colón, ustedes vean películas mexicanas de hace 40, 50, 60, 70 años y aparece Colón, se ve el cambio que existe en la ciudad. Pero no solamente conforme con eso, han hecho otras cosas. Hace también un par de años, un jefe de gobierno que quedó a cargo los últimos meses, se le ocurrió la grandiosa idea de que vamos a quitar las placas del metro, de las estaciones del metro, que digan, esta obra fue construida durante la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Vamos a quitar a Díaz Ordaz, porque representa la represión, 2 de octubre, Tlatelolco. A ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué le quito yo a las nuevas generaciones que sepan cómo se construyó esa estación del metro? Metro Insurgentes, principalmente. O sea, todos los que hemos caminado por esta ciudad, a veces vamos caminando en alguna calle del centro y vemos que dicen, aquí vivió tal, en esta casa estuvo no sé qué, en esta casa se proyectó estuvo el primer cine de la ciudad, o en esta casa vivió Antonio López de Santana. O sea, y así vemos. O sea, son cosas que a lo mejor los libros no lo cuentan, pero lo vamos viendo. Entonces, ¿con qué derecho tú como gobierno le quitas a las nuevas generaciones que puedan caminar por la calle y que vean eso precisamente? Miren, este metro se hizo cuando fue presidente Gustavo Díaz Ordaz. Olvídense de todo el rollo del Tlatelolco. O sea, es parte de la historia. Pero ¿por qué? ¿Por qué imponen su ideología, sus pensamientos por encima de la historia? Y también viene esto, hablando precisamente del tema de Colón, que igual ocurrió hace unos años, que tuvieron la grandísima idea de quitarle el nombre a la calle, a la avenida Puente de Alvarado, ahí en el centro, que es el cruce de Puente de Alvarado, como quien dice, y iniciaba en Reforma y llegaba hasta Insurgentes, toda esa avenida Puente de Alvarado. ¿Y por qué se llamaba Puente de Alvarado? No era un homenaje a Pedro de Alvarado, el conquistador. Era un homenaje, pero recordando la heroica batalla que había tenido el pueblo mexica en aquella noche, en aquella famosa noche triste, ¿no? Cuando los españoles salieron huyendo de Tenochtitlán y fueron perseguidos por los aztecas. Y se recuerda esa avenida porque dicen que Alvarado puso un tablón, un madero ahí,
para que cruzaran las tropas españolas, pero porque lo estaban matando. O sea, no era un homenaje a Alvarado, era un recuerdo de lo que había ocurrido esa noche, pero precisamente en homenaje al pueblo mexica que había combatido a los españoles. Pero pues a este gobierno se dijo, no, pues, ¿cómo se va a llamar Alvarado? No, mejor le ponemos México y Tenochtitlán. O sea, esa combinación de México y Tenochtitlán no existe, México no existía. México surgió como nación hasta 1824, con la Constitución de Apatzingán, pero no existía México. No había México, bueno, ni España había todavía en ese entonces. Entonces, es otro ejemplo de cómo nos quitan la historia. Es otro ejemplo de cómo nos quitan la historia y con la mano en la cintura lo hacen tranquilamente, sin importar la implicación que pueda tener hacia las nuevas generaciones. Y bueno, continuando con este relato, existe otro ejemplo muy emblemático en la ciudad. Yo creo que uno de los, digamos, monumentos más conocidos de la Ciudad de México, uno de los más conocidos en la Ciudad de México, que son los famosos Indios Verdes, que primero estuvieron en la entrada de Reforma, por Reforma 1, ahí por donde está el edificio de la Lotería Nacional. Ahí estuvieron durante muchos años, en la época, pues digamos, de Juárez, por ahí. Después de eso se fueron hacia Calzada de la Viga, ahí en la época porfiriana. Ahí estuvieron también un buen tiempo, y después de eso los quitaron y se los llevaron a la carretera de Laredo, que ahora es la avenida Insurgentes, allá al norte de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya, como de plano dijeron, estos indios están bien feos, los mandaron a un parque que se encuentra precisamente allá por Indios Verdes. Y ahí están, ahí siguen. Ahí todo el mundo sabe de los Indios Verdes, pero pocos saben que ahí están todavía. Indios Verdes precisamente porque se pusieron verdes después del clima, de lluvias, y después ya el tema de la contaminación, todo eso, pues se fueron cambiando de color. Pero es otro ejemplo, ¿no?, de cómo nos deshacemos de la historia, ¿no? Finalmente, ahí era un tema precisamente contrario a lo que ocurre ahora. Pues pareciera que se avergonzaban, ¿no?, de los indios, porque finalmente eran unos tlatoanis aztecas, ¿no? Y decidieron procesar de ellos. Entonces, a lo que voy es de que finalmente todos tenemos derecho a saber nuestra historia. Todos tenemos derecho a poder saber qué fue lo que pasó en nuestra ciudad, en nuestro lugar donde vivimos, en nuestra colonia, en no sé, en donde sea. Y uno cada vez que camina por la Ciudad de México se encuentra con lugares donde dices, ya que ocurrió esto, ¿no? Es más, hasta viendo películas, uno ve películas y dices, esa es la calle de no sé qué, y eso está filmado no sé dónde. O sea, y son cosas que no podemos evitar. Entonces, a mí me parece que las autoridades no tienen ningún derecho a contar la historia como se les da la gana. Hace poco también hubo una polémica porque estaban aferrados que querían festejar la fundación de Tenochtitlán en el año 21. O sea, cuando creo que desde que tengo uso de razón y he leído muchísimos libros y he visto muchos documentales donde se decía que fue en 1325 cuando se dio la fundación. Entonces, apenas este año se va a cumplir ese aniversario, pero con ese afán de querer cambiar la historia, querer hacerla a su manera, de querer poner la historia a su gusto, hacen ese tipo de cosas, ese tipo de afirmaciones. Bueno, hubo quien decía, ¿no?, que México se fundó hace 10,000 millones de años, ¿no?, y que ya había hasta búfalos corriendo, ¿no?, por México, ¿no? Entonces, son cosas que no podemos permitir. Yo insisto, no es un tema de que esté mal que hayan quitado a Fidel y al Che, sino que está mal que tú quieras tapar la historia con un dedo. Las cosas ya están ahí, ya. O sea, y no se trata de decir que es un homenaje a los socialistas, como muchos lo dicen, y que a los pueblos, a las dictaduras y no sé qué. No es eso. Eso es lo de menos. Son cosas que no van a cambiar. La historia ya los juzgó.
Lo que no se vale, y bueno, es que tengamos que querer tapar la historia, cambiarla a nuestro modo, hacer una narrativa a nuestro gusto y engañando a las nuevas generaciones. La Ciudad de México tiene tanto que contar, por todos lados se ve, por todos lados hay algo que se tiene que contar. Y es difícil creer que a veces se puede cambiar a nuestro gusto. Eso. Yo creo que debemos de alzar la voz y no permitir que nos quieran cambiar la historia, que nos quieran imponer su narrativa, porque finalmente la historia de nuestro país está hecha en base a muchísimas luchas, muchísimas personas y muchos acontecimientos que le han dado identidad, y a la Ciudad de México principalmente. Y yo tengo la esperanza de que algún día el Colón regrese a Reforma, que le, que le regresen su nombre a la calle de Puente Alvarado y que regresen las placas, ¿no?, al metro. Yo tengo la esperanza de eso. Y porque finalmente es nuestro derecho y es nuestra ciudad y no podemos permitir que nos quieran imponer su narrativa. Muchas gracias y hasta la próxima.